sabios ni ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. El próximo 18 de mayo, lunes, celebraremos dos acontecimientos importantes. En primer lugar, el centenario de San Juan Pablo II y después el primer aniversario de la beatificación de Guadalupe, una coincidencia entrañable. Vamos a dedicar este rato de charla, que nos puede ayudar también de algún modo a rezar, a hacer algunas consideraciones, algunos recuerdos del gran San Juan Pablo II. Aquel pequeño pueblo en el que nace, Wadowice, lleno de grandísimos recuerdos para Juan Pablo II, la casa familiar, hoy convertida en un museo que es visitado por muchísima gente. Como sabemos, era el tercer hijo del matrimonio formado por su padre Karol, que era militar, y su madre Emilia. Juan Pablo II tuvo el dolor de ver morir a su madre cuando él tenía solamente 9 años. Su hermano mayor, Edmund, va a morir un poco después, en el año 1932. Juan Pablo nace en 1920. De aquellos primeros años de la infancia se comenta cómo el pequeño Karol veía rezar a su padre, ya viudo, hasta muy tarde por la noche en su habitación. Un recuerdo que se le quedó grabado y que sin duda ninguna influyó mucho en su piedad de niño. Se cuenta también que desde la habitación en la que él dormía, a través de la ventana, se veía el reloj de la parroquia, el reloj de sol de la parroquia, que como quizás sabéis está prácticamente en la acera de enfrente de donde él vivía. Y había una inscripción que decía: el tiempo corre, la eternidad espera. Seguro que muchas veces consideró esta frase dándole un profundo sentido espiritual. Por su gran inteligencia desarrolló, como sabemos, estudios brillantes en la Universidad de Cracovia. Más adelante, ya una vez sacerdote, en Roma, como es sabido, durante unos años, los estudios de filosofía y de teología. El año 1946 va a ser ordenado sacerdote por el arzobispo Adán Sapieha. Y en el año 1958, obispo auxiliar de Cracovia, diócesis de la que años más tarde, en 1964, Pablo VI le nombraría el titular. Y 3 años después, 1967, cardenal. Intervino, como también es sabido, de una manera muy decisiva en el Concilio Vaticano II, aunque entonces fuera todavía poco conocido en el ámbito de la Iglesia Universal. Pero su aportación, sobre todo a la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre el sentido del hombre y del mundo, sobre la necesidad de conocer a Jesucristo para conocer bien lo que es el hombre, es sin duda ninguna una aportación muy importante para la antropología, de alguna manera para la eclesiología, etc. Y en el año 1978 va a ser elegido papa. Hay que recordar aquí aquella primera frase desde el balcón de la logia, Pedro diciendo al mundo entero: no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Se ve que tenía muy en el fondo de su corazón esa necesidad de que Cristo esté presente en la vida de los hombres y en la vida de los pueblos. No en vano había sufrido tanto ya en su país durante décadas por la invasión de los alemanes, de los nazis, y después por los comunistas, que tanto daño hicieron a Polonia como a esos otros países que durante décadas ocuparon. San Juan Pablo II recorrió
1,5 millones de kilómetros en sus diversos viajes, dicen las diversas biografías, ¿no? Visitó 129 países en los 104 viajes apostólicos que llevó a cabo en los 27 años que fue romano pontífice. Hay que recordar también aquella fecha del 13 de mayo de 1981, 3 años después de ser elegido papa, en el atentado de Ali Azca en la plaza de San Pedro, que la Virgen de Fátima, diríamos, milagrosamente le salvó. Como recordaréis, probablemente también escribió una exhortación apostólica sobre el dolor, Salvifici Doloris, el valor salvífico del dolor, en el que Juan Pablo II recoge lo que fue para él la experiencia de ese atentado que le pudo costar la vida. La primera intervención que tuvo después del atentado, ya en el mes de septiembre, octubre, llegó a decir que consideraba ese sufrimiento, ese estar a punto de morir que había experimentado, teniendo en cuenta su condición de vicario de Cristo, consideraba que había sido como una gracia especial que el Señor le había concedido a él y para la Iglesia. Hace falta un profundo sentido sobrenatural y una gran identificación con el querer de Dios para ver así lo que pudo ser su misma muerte. Nos viene muy bien estos comentarios cuando, como ahora, nos encontramos en situaciones difíciles por las que tanta gente ha sufrido, ha pasado y muchos de ellos incluso han fallecido. Hablando de la muerte, llegó para Juan Pablo II el 2 de abril del año 2005 a las 21:37 horas de la tarde. Eran las vísperas del Domingo de la Divina Misericordia que él mismo había instituido 5 años antes, a la vez que canonizaba a Santa Faustina Kowalska. Va a ser beatificado muy pronto por Benedicto XVI, después de los estudios oportunos, pero con una cantidad de datos de todo tipo que avalaban sin ninguna duda la santidad de Juan Pablo II. El 1 de mayo del 2011 fue beatificado y ya sería el Papa Francisco, 3 años después, el 27 de abril del 2014, el que lo elevaría a los altares juntamente con San Juan XXIII. Es bonito también recordar que muy recientemente, mucha gente desde luego no lo sabrá todavía porque prácticamente no ha habido ocasión de difundirlo, es muy bonito, digo, en que la diócesis de Cracovia, donde fue obispo tantos años papa y donde vivieron sus padres, la diócesis de Cracovia en marzo de este año, ha comenzado el proceso de beatificación de los padres del Papa, de Emilia y Karol, que sin duda ninguna llegarán a los altares. Y se comenta también, se comenta como algo cierto, ¿no?, que está en estudio el comenzar igualmente el proceso de beatificación de Edmund, del hermano mayor del Papa, nacido en 1906, muerto en 1932, muerto jovencísimo como médico por tratar a enfermos de los cuales contrajo una infección y murió. Qué maravilla de familia. Los datos de otro tipo de cuestiones, publicaciones, encíclicas, son abrumadores, ¿no? El Papa escribió 14 encíclicas, 15 exhortaciones apostólicas, 15 constituciones, 14 cartas apostólicas, en fin. Y dirigió, promovió la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que está vigente, ¿no? Llevó a los altares a casi 1.400 beatos y a casi 500 santos. Se recoge también en esos datos biográficos que en las audiencias, simplemente las audiencias de la plaza de San Pedro, le vieron 17 millones de personas, ¿no? Bueno, sin contar naturalmente los muchos millones más que le vieron en los diversos viajes de modo directo, sin contar, por supuesto, ya los innumerables millones que le vieron a través de la televisión. ¿Qué aspectos
de vida espiritual en este tema, en este plan tan breve, podríamos recordar. La cruz, el amor a la cruz, indudablemente, el amor a la cruz, la presencia de la cruz en la vida del Papa, desde pequeño, huérfano, a los 9 años, ¿no? El dolor enorme de ver a su pueblo invadido por ideologías ateas, marxistas, sean los nazis o sean los comunistas, que tantísimo daño hicieron en esos países, ¿no? El atentado, ya hemos dicho antes, ¿no? Con la consideración que él tenía, ¿no? Y la enfermedad, siendo un hombre tan fuerte y tan deportista, el Señor permitió que ya en los últimos años, no tan últimos, esa enfermedad de Parkinson que le limitó y que sin embargo no le impidió hasta el último momento seguir abrazado a la cruz, podríamos decir, ¿no? Consideró que el Señor le pedía hacerlo así y lo hizo. De igual manera que Benedicto XVI consideró que el Señor le pedía lo que hizo y también lo hizo. No es cuestión, por tanto, de comparar, diríamos, ¿no? Es importante también esa formación profunda, filosófica y teológica y la gran cultura literaria del... No es que los papas necesariamente tengan que ser personas muy cultas, pero efectivamente si lo son, pues mucho mejor, sobre todo con esos conocimientos que ayudan tanto al conocimiento del hombre, al conocimiento del mundo, al conocimiento de la misma teología, ¿no? La fortaleza en la contrariedad. No es una cuestión solo de fortaleza física, como el Papa tenía, muy deportista, decíamos, ¿no? Ese gran contacto con los estudiantes de la universidad, ¿no? Era una fortaleza que venía de dentro, del don del Espíritu Santo, sin ninguna duda, ¿eh? De la virtud correspondiente, la virtud moral correspondiente, ¿no? La fidelidad delicadísima a la doctrina de la Iglesia, como no puede ser menos, lógicamente, no solamente siendo ya el Papa, sino desde los primeros momentos, desde sus tiempos de seminario, el seminario clandestino en el que se fue formando, y después como sacerdote y como obispo, teniendo en cuenta el ambiente del país en el que vivía y las persecuciones de los que no querían que Juan Pablo II, entonces Carlos Wojtyła, profesor eminente, prestigioso, desempeñara esa tarea, pero lo siguió haciendo. El amor profundo a su patria, que es un gran valor que todos debemos tener, que no supone para nada no amar a otras naciones, a otros países, ¿no? La lucha por la libertad y los derechos humanos, en una situación muy difícil, lo que es vivir en un país sin libertad, porque está gobernado por esos regímenes totalitarios, en los que la libertad no existe, en los que la verdad no existe, en los que la mentira es el arma habitual, en los que la calumnia, la persecución, es arma perfectamente utilizada por los que gobiernan. Y en ese ambiente hay que defender a la Iglesia, hay que defender la libertad religiosa, hay que defender la libertad auténtica de las personas, los verdaderos derechos humanos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Con qué maestría? Hasta el último momento. El papel decisivo, siendo ya Papa, el papel decisivo para la caída del muro de Berlín y los países satélites de Rusia, que había empezado en Polonia, bueno, también en otros lugares, especialmente quizá en Polonia o en Hungría, hasta llegar a los años 80, en los que el muro de Berlín, con lo que eso significa, se derrumba. Porque se había ido metiendo esa idea clarísima de la libertad, del amor a la verdad, que es imparable y que acaba venciendo a los regímenes más totalitarios que nos podamos imaginar. La gran fuerza apostólica de Juan Pablo II, los viajes, ese nuevo modo de evangelizar, de dar a conocer la Iglesia en el mundo entero. Las jornadas mundiales de la juventud, que reunieron a tantos miles y miles de jóvenes, chicas, chicos, de donde saldrían tantas vocaciones para el sacerdocio, para la vida consagrada, para la santidad en medio del mundo, y que gracias a Dios permanecen ya como una herencia que Él nos ha dejado. El profundo amor a la Virgen, tantas cartas, tantos santuarios marianos visitados por el Papa, de esas imágenes rezando el rosario con devoción, en infinidad de santuarios marianos.
y su amabilidad y su simpatía. Son cualidades humanas que quizá ya no todos pueden tener, no podemos tener, evidentemente, pero que él cultivó también como parte de esa humanidad que en la medida en que tratamos al Señor, pues debe crecer también en cualidades humanas, en virtudes humanas. Y termino. El buen pastor que condujo la Iglesia hasta el final con fortaleza. Vamos a pedirle que encomiende mucho, que vele mucho por la Iglesia, por el Papa, el que sea en cada momento, que nos inculque a todos el gran amor a la Virgen, la gran fidelidad a la doctrina, el gran amor a la libertad, y haremos un gran bien donde estemos, cultivando también los talentos humanos que Dios nos ha dado, como hizo Él, empleándolos en hacer el bien. Pues que así sea. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje.